El ser humano desde tiempos inmemorables siempre había sido atraído hacia el conflicto entre naciones, defensas de posturas políticas, de territorios y etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista larga. El ser humano siempre le ha gustado estar en guerra hasta cierto punto por defender sus propios intereses. Pero en una ocasión hubo un conflicto que involucró armas bélicas para frenar a una especie, no un ser humano, sino a una especie de ave. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al área 921, donde hablamos de teorías y algunos hechos insólitos en nuestro planeta. Como siempre lo acompaña Roberto Camaño, como todos los jueves, con un tema muy pero muy interesante. Lastimosamente vivimos en un mundo donde existen conflictos bélicos, desde soldados se enfrentan ya sea por el fin de invadir o defender un territorio. Muchas veces se da porque han habido algunos conflictos de intereses, ya sea políticos o decisiones, que han hecho que esa historia siempre se haya repetido. Aún en la actualidad, como sabemos, existen esos conflictos bélicos que han enfrentado a varios países, ya sea por algunas desconformidades o inclusive algunos por temas meramente religiosos o políticos. Pero hubo una vez donde los seres humanos se enfrentaron no contra un ejército ni contra una nación. El enemigo tenía plumas. Para eso remontémonos en el año 1932. En alguna parte de Australia Occidental, después de que culminó la Primera Guerra Mundial, como todos lo sabemos, algunos soldados australianos y británicos se hospedaron en zonas rurales del país que estamos hablando, es decir, Australia. Estas personas se quedaron ahí debido a la finalización de la guerra y también por el gran golpe de la depresión económica que sufrieron durante esa temporada y sobre esos años. ¿Qué sucede? La economía mundial estaba asolando de manera estrepitosa contra la economía de todo un planeta entero. Estas personas se quedaron en unos terrenos donde se cosechaba y se sembraba el trigo. Y entonces los dueños de los terrenos tenían que entregar y ceder estos espacios porque el gobierno así lo solicitaba, con la condición de que ellos le iban a retribuir de una u otra manera, de manera económica, obviamente, los daños y los gastos que pudieran haber estado en estos lugares por el uso de los cuerpos armados de Australia. Pero hasta el sol de hoy, esos subsidios económicos nunca llegaron y al final tuvieron que hospedar servidores de la nación. Y al final del asunto, el problema con los subsidios es que el ejército no sabía cuidar el terreno donde estaban, iba a ser el menor de sus problemas. Mientras eran obligados a aumentar sus parcelas de trigo con un pago inexistente, comenzaron a aparecer en lugares de siembra y cosecha otro visitante no deseado. Así como lo oyen, si ya de por sí los granjeros tienen un problema con los soldados militares, pónganse a pensar de que ahora una especie invasora llegó a su terreno. No para ayudarlos en su labor del día a día, sino para complicarle más y más. Era un ave volador gigante, no podía volar. Era el emú. Dicha ave se criaban en ciertas partes de Australia, donde sus crías migraban desde el interior del país y simplemente se iban a las costas de la nación. Pero por una razón inexplicable, cosas de la naturaleza, no se llegó a entender cómo fue que esta especie de ave pudo dar con estos lugares de siembra de trigo. Llegaron a los territorios donde dichos agricultores, para esa mala fortuna, estas aves decidieron pues quedarse ahí, diciendo que era un buen lugar para vivir, para poner sus huevos y criar a todos sus polluelos. El problema radicaba que iban aumentando muchas veces más la cantidad de aves que se quedaban en ese lugar. Esto fue un problema gravísimo para agricultores que ya de por sí tenían que lidiar con el ejército viviendo ahí. Ahora tener a aves gigantes que posiblemente eran violentas, quedándose en sus lugares, en sus terrenos, y los daños que ellos causaban nadie se los podía reembolsar. Pero por el contexto donde se encontraba,
tenían que luchar por mantener su único sustento de vida. Y lo poco que conseguían, debido a lo que hemos hablado de la depresión que asolaba en esos años, pues tenían que buscar algunas que otras medidas. La medida que utilizaron parece una solución bien insólita, pero fue lo que pasó. Ya que cansados de la situación, ya que las aves rompían las cercas que mantenían a raya a los conejos, que de por sí en Australia los conejos también es un problema de plaga, iban haciendo que estos animales ya mencionados también siguieran invadiendo más y más las zonas, dejando huecos en la tierra donde se sembraba, y de por sí la tierra quedaba muy maltratada. En vista de la situación, buscaron una solución, que era pedir ayuda a la fuerza militar de la nación. Sí, así como lo oyen. La única forma de espantar a unas aves era utilizar soldados meramente entrenados para la guerra, con armas, para poder afrontar esta batalla. Australia le declaró la guerra ese día a los emus. Se destinó una delegación para que los antiguos soldados pudieran reunirse con el Ministerio de Defensa. George Pearce, que era quien comandó esta misión, fue un servidor de la Primera Guerra Mundial. Los colonos, conscientes de la efectividad de las ametralladoras, solicitaron al gobierno pues que utilizara a los soldados y desplegaran sus metralletas. Sé lo que dirán ahorita mismo. ¿Por qué ir al extremo por este simple ave? Estamos hablando de un ave. Estamos hablando de un animal que de una u otra forma no puede ser más inteligente que el ser humano, según la percepción de muchos de nosotros. Pues se lo voy a describir. Este espécimen, imagínense como si fuera un gigante plumífero. Su largo cuello que se balanceaban con gracia de un lado a otro con grandes zancadas. Literalmente sus ojos verdes opacos bordeados por una gruesa pestaña que miran por curiosidad, abarcando la vasta extensión de su dominio. Un manto suave de plumas grisáceas que cubre su cuerpo musculoso, integrándose perfectamente con el paisaje accidentado. Potentes patas que los impulsa hacia adelante, y cada paso dejando una profunda huella en el suelo arenoso. Esto es el emu. Estamos hablando de un espécimen casi parecida al avestruz, pero un poquito más grande, con una imponente altura, con su estatura que en verdad hace temblar a más de un australiano cuando se les acerca, que alcanza casi el 2 metros de altura. Y obviamente este animal en la fauna australiana impone un respeto que ustedes no podrían ni entender. Pero bueno, a pesar de que estas aves son tranquilas, lastimosamente son muy territoriales, es decir, que defienden lo suyo, y por ende se vuelven peligrosas. Optaron por esta alternativa, ya que para sorpresa de todos, el gobierno lo aceptó, porque de por sí la economía estaba siendo afectada y no podían dejar que unas aves arruinaran lo poco que le quedaba de ingresos. Así que con la única condición de que las armas iban a ser utilizadas por los soldados meramente, es decir, que los granjeros no podían portar armas, y así que tuvieron que aceptar que los ejércitos pues replegaran sus soldados sobre este territorio, y los gastos de operación los tuvo que pagar el gobierno junto con los mismos granjeros. Es decir, que posiblemente los granjeros, por tratar de liberarse de esta plaga, tuvieron que entregar lo único que tenían para ver si tenían éxito. ¿Qué pasó exactamente? La operación táctica iba a empezar en el mes de octubre del año 1932. Pero ¿qué pasó? En Australia en esta temporada se pasan las lluvias, así como lo oyen, es temporada lluviosa. Así que el mando de esta operación quedó bajo a Jedwin Purwayne Harbrid Meredith de la 7ª Batería Pesada de la Real Artillería Australiana. Y bueno, por estos problemas de clima tuvieron que retrasar completamente la operación y esperar que las lluvias pararan para que los soldados estuvieran en un ambiente óptimo para poder contraatacar. Pero los soldados armados venían armados. Escuchen estas armas: 2 ametralladoras Lewis con 10.000 cartuchos. Estamos hablando de ametralladoras potentes, ametralladoras que se utilizan para los conflictos bélicos. Así como lo oyen, utilizaron armas pesadas para poder enfrentar a estos animales.
El retraso que hubo por estas lluvias también ayudó a que los emus literalmente se dispersaran del territorio, ya que a ellos no les gusta mucho la lluvia. Así que calmó un poco la situación. Pero esto duró hasta el mes de noviembre, que después de terminada la temporada de la lluvia, estas aves volvieron a la zona, nuevamente adueñándose de las siembras. La operación comenzó el 2 de noviembre, que ahí va porque él tiene el nombre de la Gran Guerra Emu. Porque los periódicos y el ejército en realidad sí le declararon la guerra a estas aves. Con una carta literalmente, algo insólito, pero sí, redactaron una carta, lo mandaron a la prensa y declararon la guerra. El inicio de la operación con un primer intento se dio en el campeón de Australia, que no resultó como esperaban, ya que estos animales se separaban en diferentes grupos. Es decir, que al momento que los soldados se acercaban, las aves se separaban en pequeños grupos, y como estas aves tienen unas patas muy potentes, comenzaron a correr a su ida, y la velocidad con la que ellos corrían no podían ser alcanzados. Literalmente la mira de la ametralladora no podía darle con precisión a las aves. Esto haciendo que literalmente no pudieran tener una baja. Imagínense la situación que implementaron una estrategia que era atraerlo hacia las armas, pero también fracasó. Al final las aves eran muy inteligentes para estos soldados que no sabían cómo lidiar con ellos. ¿Qué pasó? Ya que esta estrategia también dependía de acercarse completamente, los emus podían ver el peligro y lastimosamente también se dispersaron en grupos. Y corrían a velocidad. Lo gracioso del tema es que en el primer intento se intentó ir a pie, a perseguirlos a pie, y no los alcanzaron. Fueron con camiones en esta ocasión. Camiones literalmente equipados con ametralladoras, y aún así no los pudieron alcanzar. La velocidad de la emu es demasiado elevada para que un auto común y corriente los alcanzara, haciendo que de nuevo se les perdiera de la mira. Con esa velocidad era imposible para los soldados alcanzarlos. ¿Qué pasó? Esto fue un rotundo fracaso, y obligando a la fuerza militar a retirarse para replantear su táctica de batalla. Y sí, así como lo oyen, una ave hizo retirar y rendir a un ejército que literalmente que son capacitadas para afrontar guerras, batallas. No pudieron contra unas simples aves de Australia. Mientras que la armada replanteaban qué hacer con el contraataque, los emus volvieron a dominar el territorio. La cifra de avistamiento total de aves rondaban los 20.000. Así como lo ven, 20.000 emus fueron literalmente vistos en estos territorios. Con la soga hasta el cuello, se dio un segundo intento. La segunda batalla, o el segundo intento, se llamó la batalla de la presa. Se planteó la idea de esconderse en hierbas altas y acercarse de poco a poco, que fue aceptada y se procedió a hacerlo. Pero, al igual que el primer intento, 6 volvieron a escapar. Pero se logró batir la maravillosa cifra de 2 emus. Sí, 2 emus de 20.000. No creo que sea una cifra como para estar orgulloso, pero bueno, esos fueron los resultados que tuvieron. De este intento pasaron una semana entera, y esto hasta que el 8 de noviembre se contabilizó que se había dado de baja entre 50 a 200 emus, provocando la rendición de la Fuerza Armada, que para no lastimar más su orgullo se replantearon como los ganadores de esta batalla, pero no sé si 200 emus le haga gran daño a una bandada de 20.000. Así que las aves volvieron a ganar y vencieron a un ejército armado altamente entrenado. El problema siguió hasta el 12 de noviembre, donde se tomó la decisión de reanudar la batalla. Pues sintiéndose con esa humillación tan grande en el que se encontraban, ampliaron otras tácticas, al fin teniendo una ventaja, pues embocaron a los emus en un territorio sin salida, dando de baja aproximadamente a 100 emus por semana. Por el mes de diciembre se dio fin a esta batalla, dando como resultado 1.000 emus abatidos y unos 2.500 heridos, que eventualmente, por la gravedad de las heridas, pues fallecerían lastimosamente, proclamando ahora sí el ejército como vencedor. Pero, como les vuelvo a recordar, estamos hablando de que abatieron a más de 3.500 emus de un total de 20.000. Así que no
creo que haya sido una victoria. Porque literalmente después de que se dio fin a esta batalla, volvieron los emus nuevamente a invadir los terrenos, volviendo a avivar el problema mayor que tenían los australianos. Literalmente volvieron a asediar los cultivos, pero ya el ejército estaba cansado de tanta humillación. Ya no querían lidiar con el asunto, así que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a rendirnos, vamos a proclamar nuestra derrota, ya no queremos saber más nada del tema. E instauraron, ingeniosamente, un sistema de recompensa que la persona que lograba cazar un emú, pues se le daba un pequeño pago. Esta medida pudo frenar hasta cierto punto las invasiones de los emus, pero no tanto como digamos, pues desde 1932 hasta este año 2024 se ha contabilizado más de 250.000 emus abatidos a modo de con este sistema de recompensas. Y aún así, con estas cifras, las aves no se encuentran en peligro de extinción. Estamos hablando de que Australia es un país pequeño que está en medio del mar. Y aún así no pudieron un grupo de ejército altamente capacitado para la batalla literalmente ganarles. Sí, así como lo oyen, los emus siguen siendo un problema muy serio en Australia. Y los animales a veces nos sorprenden a nosotros los seres humanos con el comportamiento que ellos tienen, la inteligencia para poder detectar los peligros en los que ellos se encuentran. Literalmente, según las malas lenguas, esta táctica implementada por los emus fueron calcada por el ejército norvietnamita, permitiéndoles vencer al ejército norteamericano, que como sabemos en la guerra de Vietnam, donde a pesar de que el ejército estadounidense dice que ellos ganaron, pues no se va, el resto del mundo no lo ve de esa manera. Obviamente esto solo es un rumor, no se sabe si en verdad fue aquí, pero es un rumor que literalmente se está haciendo cercado. Pero algo que sí es verdad es que la nación australiana tiene muchos hechos insólitos que si por mí fuera, este segmento se lo puede dedicárselo a Australia. Pero es fascinante el ecosistema que ellos tienen. Literalmente lidiaron con una plaga de conejos que estuvo al borde de hundir un país entero. Pero bueno, eso ya será tema para otro segmento. Mi nombre es Roberto Camaño y hasta aquí, Área 921, y nos vemos la próxima semana.